Si estás escuchando esto, felicidades. Has sido contratado como guardia nocturno en Santa Park. Durante el día, muchas personas visitan este lugar. Pero por la noche, el parque se transforma en un desierto absoluto. Y a menudo, las cosas comienzan a moverse por sí solas. No entres en pánico, tu trabajo es simple. Solo monitorea las cámaras. Y asegúrate de que nadie entre al parque. Pero escucha con atención estas reglas, porque podrían ser la única razón por la que salgas vivo al amanecer. Regla número 1. Si ves una atracción moviéndose después de las 2 de la mañana y notas a alguien sentado en ella, no te acerques. Ignóralo. Solo quiere atraerte más cerca. Regla número 2. Sigue revisando la puerta principal una y otra vez. Si en cualquier hora de la noche la encuentras abierta, corre inmediatamente hacia la cabaña. No hagas ruido, eso significa que ya han entrado al parque. Quédate escondido en la cabaña durante 2 horas. Después de eso, es seguro salir. Regla número 3. Si escuchas niños riendo en el parque, nunca les prestes atención. Son los mismos niños que una vez desaparecieron aquí. Ahora solo quedan sus voces. Regla número 4. Si de repente ves a alguien de pie en el puesto de comida, toma lo que te entreguen en silencio. No hables. Si sigues vivo hasta las 6 de la mañana, cierra tu turno y abandona el parque. La primera noche siempre se siente la más larga, y la mía no fue la excepción. Para cuando entré en la cabaña a las 11:45 de la noche, el parque ya había caído en un silencio sepulcral. Las risas diurnas de las familias, los gritos del montañas rusas y el olor a comida frita, todo se había disuelto en nada más que ecos. La cabaña en sí era más pequeña de lo que esperaba. 4 paredes de madera, un escritorio angosto alineado con monitores, una silla giratoria chirriante y una cafetera en la esquina que parecía no haber sido limpiada en años. Me senté, giré la llave para encender las cámaras y observé cómo las pantallas parpadeaban hasta cobrar vida. Una mostraba la rueda de la fortuna, otra la puerta principal, otras vistas dispersas de puestos, el carrusel y el largo pasillo que conducía hacia la zona de comida. Cada pantalla brillaba tenuemente en la cabaña oscura, la única luz en el interior. La primera hora fue aburrida, casi reconfortante. La medianoche pasó con nada más que el zumbido de los monitores y el tic-tac del reloj de pared sobre mí. Afuera, la niebla comenzó a arremolinarse baja sobre el suelo, difuminando los bordes de las atracciones. De vez en cuando, las vigas de madera de la montaña rusa emitían un crujido largo, como si recordaran el peso de los pasajeros del día. Me dije a mí mismo que era solo el aire frío asentándose en el metal. A las 12:30, me serví una taza de café y me recosté en la silla. Mis ojos vagaron por los monitores. Nada inusual. Solo imágenes estáticas de un parque de diversiones abandonado. Sin embargo, cuando miré la pantalla que mostraba el columpio, noté que uno de los columpios se movía. Lentamente, de ida y vuelta. Me enderecé, observándolo fijamente. Los otros columpios estaban perfectamente inmóviles. No soplaba viento, la niebla afuera se adhería a todo, pesada e inmóvil. Pero este columpio se balanceaba como si alguien invisible acabara de impulsarse desde el suelo. Me recordé la regla número 3, si escuchas niños riendo en el parque, nunca les prestes atención. Esa advertencia no era sobre columpios, ¿verdad? Me convencí de que estaba exagerando. Extendí la mano, giré el monitor ligeramente hacia un lado e intenté ignorarlo. Para las 1 de la mañana, había establecido una rutina, cada 10 minutos revisaba la cámara de la puerta principal, tal como sugería la regla número 2. Cada vez, las pesadas puertas de hierro se erguían cerradas con llave, las cadenas envueltas con fuerza, exactamente como habían estado desde que llegué. Quería creer que seguirían así. Aún así, cada vez que miraba, sentía un pequeño escalofrío de duda. Alrededor de la 1:15 de la mañana, capté algo en la esquina de otra pantalla.
Un destello de movimiento cerca del carrusel. Los animales en forma de caballo de la atracción estaban congelados en pleno salto, pero las sombras a su alrededor parecían equivocadas. En el monitor, una de las luces del carrusel parpadeó, se encendió y luego se apagó, aunque sabía con certeza que el suministro eléctrico a todas las atracciones se había cortado después del cierre. Me incliné más cerca. Por una fracción de segundo, creí ver una figura de pie entre dos caballos, algo delgado, inmóvil, observando la cámara. Parpadeé, y había desaparecido. Los minutos se arrastraron después de eso. Mi corazón latía demasiado rápido, aunque nada más sucedió. Me encontré escuchando con más atención, esforzándome por oír más allá de las paredes de la cabaña. La noche afuera ya no era silenciosa. Había sonidos tenues, un crujido aquí, un gemido metálico allá, el susurro de algo rozando la grava. Cada ruido me recordaba los ojos del guardia anterior cuando me entregó esas reglas, serios como la muerte, como si me estuviera advirtiendo de una tormenta que solo él había sobrevivido. A la 1:30 de la mañana, casi derramé mi café cuando el monitor de la rueda de la fortuna cambió. La atracción había estado inmóvil toda la noche, sus brazos esqueléticos elevándose hacia la niebla, pero ahora la rueda giraba lentamente. El movimiento era casi grácil, cada cabina balanceándose suavemente. Mi estómago se contrajo. Sabía que esto no era posible. Me incliné, y mi aliento se detuvo. Una de las cabinas tenía un pasajero. La imagen era borrosa, granulosa por la pobre calidad de las cámaras, pero podía ver el contorno, una persona sentada erguida, perfectamente inmóvil, mientras la rueda la llevaba cada vez más alto. Regla número 1. Mi mente me lo gritó. Si ves una atracción moviéndose después de las 2 de la mañana y notas a alguien sentado en ella, no te acerques. Ignóralo. Ni siquiera eran las 2 todavía, pero cada instinto me decía que esta era la regla cobrando vida. Mis manos temblaron mientras empujaba el monitor a un lado, volteando la pantalla boca abajo sobre el escritorio. No podía seguir mirando. Pero apartar la vista no me impidió saber que seguía allí. Esa figura sin rostro, elevándose en la bruma, observando. Podía sentirlo incluso con el monitor oculto. Los siguientes 30 minutos pasaron en una tortura lenta. Cada tic-tac del reloj resonaba como un martillo dentro de mi cráneo. No podía dejar de pensar en la rueda de la fortuna. ¿Seguía girando? ¿La figura seguía sentada allí? ¿Y si salía? A las 2 de la mañana, me obligué a echar un vistazo de nuevo a la pantalla. El alivio me invadió, la rueda de la fortuna estaba inmóvil otra vez, las cabinas colgando tranquilamente, vacías. Solté una risa temblorosa, casi convenciéndome de que había sido algún tipo de falla en la transmisión. Tal vez las cámaras habían captado estática. Tal vez mis ojos cansados habían inventado la figura. Pero entonces, algo más captó mi atención. La cámara de la puerta. La cadena parecía floja. Parpadeé y me incliné hacia adelante. Las cadenas que habían estado envueltas con fuerza toda la noche ahora colgaban ligeramente separadas, como si el candado estuviera resbalando. La puerta en sí no estaba abierta, todavía no, pero la vista envió una punzada fría a través de mi pecho. Miré la hora, 2:10 de la mañana. La regla número 2 retumbó en mi cabeza. Tragué saliva con fuerza, con los ojos fijos en el monitor. ¿Me lo estaba imaginando? El candado se balanceaba ligeramente como si manos invisibles lo tocaran. Me froté los ojos y volví a mirar. La puerta seguía cerrada, pero la brecha en la cadena era real. Demasiado real. Mi pulso martilleaba contra mis costillas. Si se abría del todo, ¿qué haría? A las 2:15 de la mañana, mi peor miedo se hizo realidad. La puerta en el monitor, la que había estado observando durante los últimos 5 minutos, ya no estaba solo floja. Estaba completamente abierta. Ambas puertas de hierro se erguían separadas como una boca lista para tragar algo entero. Por un momento,
pensé que tal vez había parpadeado mal, que la cámara fallaba de nuevo. Pero cuanto más miraba, más seguro estaba. La puerta había estado cerrada con llave, encadenada y asegurada, y ahora se abría de par en par hacia la noche. Me congelé, tratando de recordar la regla. Si en cualquier hora de la noche la encuentras abierta, corre inmediatamente hacia la cabaña. No hagas ruido. Quédate escondido durante 2 horas. La cabaña era pequeña, apenas lo suficientemente grande para mí y el escritorio, pero era todo lo que tenía. Mis manos temblaron mientras apagaba el monitor, sumiendo la habitación en una oscuridad más profunda. El brillo que me había dado consuelo ahora se sentía como un faro. Me agaché bajo el escritorio, atraje mis rodillas al pecho y esperé. Al principio, el silencio presionó contra mis oídos, espeso y pesado. Luego vino el sonido, pasos leves, deliberados sobre la grava. Lentos, arrastrados, como botas demasiado pesadas para el suelo. Rodearon una vez, luego se detuvieron. Contuve el aliento. Algo rozó el lado de la cabaña, como una palma presionada plana contra la madera. Podía oírlo deslizarse, raspando la superficie, hasta que se detuvo en la ventana. El picaporte de la puerta traqueteó una vez. Un clic diminuto. Luego nada. Quería gritar que alguien había irrumpido, pero las reglas resonaban en mi cráneo más fuerte que cualquier grito: no hagas ruido. Así que presioné mi mano contra mi boca, apretándola hasta que mis uñas se clavaron en mi piel, y rogué que quien, o lo que, estuviera afuera perdiera el interés. A las 2:45, la risa rompió el silencio. Risa de niños. Aguda, dispersa, como niños jugando a la mancha. Flotaba alrededor de la cabaña en círculos. A veces justo afuera, a veces más lejos, pero siempre moviéndose. El sonido no era normal. No había subida y bajada de aliento detrás, no había charla entre ráfagas. Solo risa aguda, quebradiza, rota y hueca, como si hubiera sido grabada hace mucho tiempo y reproducida una y otra vez. Regla número 3. Cerré los ojos con fuerza. Nunca prestes atención. Pero era imposible ignorarlo. La risa se arrastraba dentro de mí, asentándose bajo mi piel, haciendo que me dolieran los dientes. Me presioné más profundo en las sombras bajo el escritorio, balanceándome ligeramente, contando los tic-tacs del reloj sobre mí. A las 3:10, algo nuevo sucedió. 3 golpes resonaron contra la puerta de la cabaña. Lentos, deliberados. 1, 2, 3. Luego silencio. No me moví. No respiré. A las 3:20, el sonido vino de nuevo. Esta vez en la ventana. No un golpe, solo el raspado tenue de dedos arrastrándose contra el vidrio. Largos, lentos, pacientes. Mi estómago se retorció. Casi podía imaginar la mano, pequeña, pálida, perteneciente a uno de esos niños desaparecidos cuyas voces reían en la oscuridad. El tiempo se difuminó después de eso. El reloj avanzaba en segundos agonizantes, mi cuerpo acalambrado por agacharme tan bajo, mi aliento superficial y entrecortado. La risa se desvaneció gradualmente, alejándose cada vez más hasta que fue tragada por la niebla. Para las 4:10, el silencio había regresado. Me quedé escondido hasta las 4:15, contando cada segundo, antes de atreverme a salir arrastrándome. Mis piernas temblaron al ponerme de pie, y casi colapsé contra el escritorio. Encendí los monitores de nuevo, desesperado por prueba de que había sobrevivido algo real y no una pesadilla. Cada pantalla mostraba quietud. El carrusel oscuro, la rueda de la fortuna congelada, el columpio inmóvil por fin. Incluso la puerta estaba cerrada de nuevo, las cadenas envueltas ordenadamente alrededor de las barras como si nunca hubieran sido tocadas. Casi reí de alivio. Casi. Pero entonces mis ojos captaron movimiento. En el monitor de la extrema izquierda, el que apuntaba a los puestos de comida, se erguía una figura. Al principio,
pensé que mis ojos cansados volvían a jugarme una mala pasada. Pero cuanto más miraba, más claro se volvía. Alguien estaba perfectamente inmóvil cerca del puesto de algodón de azúcar, el cuerpo ligeramente encorvado, los brazos ocultos bajo la sombra del puesto. Regla número 4. Las palabras pulsaban en mi cabeza como un redoble de tambor: si de repente ves a alguien de pie en el puesto de comida, toma lo que te entreguen en silencio. No hables. Me quedé congelado, inseguro de qué hacer. Las reglas habían sido correctas hasta ahora. La rueda de la fortuna, la puerta, la risa, todo había sucedido exactamente como se advirtió. Lo que significaba que esta también sería real. Pensé en quedarme en la cabaña, negándome a salir. Pero incluso mientras lo consideraba, la figura levantó un brazo y gesticuló. Un movimiento de bienvenida. Lento, deliberado. No impaciente, pero insistente. La cámara parpadeó una vez, y cuando se aclaró, la figura estaba más cerca del lente, como si se hubiera movido en el parpadeo de un ojo. Mi piel se erizó. No podía quedarme allí para siempre. Las reglas eran claras. A las 4:30, me obligué a salir. El aire era más frío que antes, pesado con niebla húmeda que olía tenuemente a azúcar y óxido. El parque se extendía ante mí, cada atracción elevándose como un gigante dormido. Caminé hacia el puesto de comida, cada paso crujiendo contra la grava que parecía demasiado ruidosa en el silencio. La figura esperaba. De cerca, era peor. Sus facciones estaban borrosas, como si una sombra hubiera sido tallada en la forma de una persona pero dejada incompleta. Sin ojos, sin boca, solo el tenue contorno de un rostro. En una mano, sostenía algo pequeño. Recordé la regla. Toma lo que te entreguen. No hables. Mi mano temblorosa se extendió. Colocó el objeto en mi palma. Una bolsa de papel. Ligera. Cálida. Asentí una vez, instintivamente, y retrocedí. La figura no se movió. Cuando regresé a la cabaña, dejé caer la bolsa sobre el escritorio y colapsé en la silla. Mi pecho subía y bajaba agitadamente. No quería abrirla. Todavía no. No podía. En cambio, volví a los monitores. Y me congelé. Cada pantalla ahora me mostraba a mí. No la cabaña, no las atracciones, no la puerta. Solo a mí, sentado en la silla, la bolsa de papel apretada en mi mano. La figura había desaparecido. Miré fijamente los monitores, mi reflejo multiplicado en cada pantalla. Mi pecho subía y bajaba en un ritmo irregular, pero las imágenes me mostraban sentado demasiado quieto, como una figura de cera de mí mismo atrapada en esa silla. Los ojos de mi reflejo no parpadeaban. Sus manos agarraban la bolsa de papel más fuerte de lo que las mías jamás podrían. Me giré, esperando a medias que alguien detrás de mí estuviera filmando, pero la cabaña estaba vacía. Solo el crujido de mi silla me respondió. Mi propio reflejo observaba de vuelta, frío y paciente, como si esperara que yo hiciera algo. Mis manos temblaron mientras finalmente abrí la bolsa de papel. Adentro había un pequeño trozo de pastel de embudo. Cálido, azucarado, perfectamente fresco. Del mismo tipo que había olido antes, aunque ningún freidor había estado funcionando desde el amanecer. Mi estómago se revolvió. No quería comerlo, no quería ni tocarlo, pero las reglas habían sido claras: toma lo que te entreguen en silencio. Nada decía sobre lo que venía después. Coloqué la bolsa de vuelta en el escritorio, tratando de mantener las manos firmes, pero entonces sucedió. Los monitores parpadearon una vez, dos, y luego se aclararon. Mis reflejos habían desaparecido. En cambio, las cámaras mostraban movimiento. Los caballos del carrusel ya no estaban congelados. Giraron sus cabezas, lentamente, de manera antinatural, como marionetas tirando de hilos.
Sus ojos pintados miraron a la cámara hasta que uno de ellos abrió su boca lo suficientemente ancho como para partir la madera, dientes reluciendo. Luego la pantalla se puso negra. Otro monitor se iluminó, la rueda de la fortuna. Las cabinas se balanceaban violentamente aunque la rueda no se movía. Algo colgaba de la cabina más alta, balanceándose como una sombra de un cuerpo. Demasiado lejos para ver detalles, pero inconfundiblemente humano. Presioné mi espalda contra la pared de la cabaña, obligándome a respirar en silencio. Luego, la cámara de la puerta. Las puertas de hierro se erguían completamente abiertas de nuevo, pero esta vez figuras estaban entrando. Docenas de ellas, tal vez más, flotando como humo dado forma. Sus cuerpos eran contornos, sombras borrosas con gestos tenuemente humanos. Se movían hacia la cabaña, deliberadas y lentas, nunca apresurándose, nunca tropezando. Cada paso las acercaba más. Apagué el monitor, con el corazón martilleando. Pero el silencio afuera me dijo que ya estaban aquí. El primer golpe llegó a las 4:45 de la mañana. 3 golpes secos contra la puerta de la cabaña. Luego otro, en la ventana. Otro, desde la pared trasera, aunque sabía que no había entrada allí. Los golpes se multiplicaron, superponiéndose, hasta que se sintió como si la cabaña misma estuviera respirando, sus paredes estremeciéndose bajo puños invisibles. Me agaché bajo el escritorio de nuevo, balanceándome ligeramente, susurrándome a mí mismo que el amanecer venía, que si solo duraba hasta las 6, sobreviviría. Pero las reglas no cubrían esto. Me habían advertido sobre atracciones, puertas, niños, puestos de comida, pero no sobre el enjambre afuera, no sobre el golpeteo interminable que hacía que mis huesos retumbaran. A las 5 de la mañana, todo se detuvo. Sin golpes. Sin pasos. Solo silencio. Salí arrastrándome, con el sudor goteando por mi rostro, y me atreví a espiar a través de las persianas. La niebla era más espesa ahora, tragándose el parque entero. Al principio, pensé que no había nadie allí. Pero entonces, a través de la bruma, los vi, formas de pie inmóviles en un círculo alrededor de la cabaña. Docenas de ellas. Tal vez cientos. Todas enfrentadas hacia adentro. Todas esperando. Retrocedí tambaleándome, con el pulso rugiendo en mis oídos. La bolsa de papel aún estaba en el escritorio, intacta. El olor a azúcar frito se hacía más fuerte, llenando la cabaña, haciéndome sentir náuseas. Contra mi mejor juicio, levanté la bolsa de nuevo. El pastel de embudo dentro ya no estaba cálido. Estaba húmedo. Pegajoso. Retiré mi mano y vi sangre cubriendo mis dedos. Las luces en la cabaña parpadearon. Los monitores crepitaron de nuevo, pero ya no mostraban las atracciones ni la puerta. Cada uno ahora mostraba el interior de la cabaña. Ángulos que no había visto antes, desde arriba, esquinas del techo, bajo el escritorio. Cámaras que no existían. Me mostraban de pie solo, con sangre goteando de mi mano, el círculo de sombras apretándose afuera. Retrocedí hacia la esquina, incapaz de respirar. Entonces, por primera vez en toda la noche, escuché una voz. No risa. No pasos. Un susurro. Vino del monitor más cercano a mí. Mi propio reflejo se inclinó más cerca en la pantalla, labios moviéndose aunque yo no había hablado. El sonido era tenue pero agudo, como vidrio raspando contra piedra. Cómetelo. Sacudí la cabeza, susurrando de vuelta, no. El reflejo se inclinó más cerca, el rostro estirándose de manera antinatural, presionando contra el vidrio de la pantalla como si pudiera gatear fuera. Cómetelo. Dejé caer la bolsa al suelo. El pastel de embudo se derramó, ahora irreconocible, carne cruda, venas, aún temblando como si estuviera viva. Mi estómago se revolvió. Me tambaleé alejándome, pero no había a dónde ir. Afuera, las formas se presionaron más cerca, sus contornos difuminándose contra los vidrios de las ventanas de la cabaña.
Podía verlas moviéndose ahora, cambiando, manos aplanándose contra los paneles. El susurro creció más fuerte, voces superponiéndose ahora, todas cantando la misma palabra. Cómetelo. 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 Los monitores destellaron en blanco, cegándome. Las paredes de la cabaña gimieron, astillándose bajo presión invisible. Y entonces, silencio de nuevo. Cuando mis ojos se ajustaron, la cabaña estaba vacía. Los monitores estaban apagados. El pastel de embudo había desaparecido. Las voces también. El reloj marcaba las 5:45 de la mañana. Me senté temblando, observando las manecillas del reloj avanzar hacia las 6. Cada segundo se sentía robado. Mi garganta estaba seca, mis manos pegajosas con sangre que no se limpiaba sin importar cuánto frotara. A exactamente las 6, el primer rayo del amanecer perforó la niebla. El golpe llegó una vez más a la puerta. Solo una vez. Me congelé. Las reglas no habían dicho nada sobre esto. Mi mano flotó sobre el picaporte, cada músculo de mi cuerpo gritando que no lo tocara. El golpe llegó de nuevo, más suave esta vez, seguido de un susurro. El turno ha terminado. Y luego silencio. No sé si debería abrir la puerta. No sé si sobreviviré si no lo hago. Todo lo que sé es que el reloj marca las 6:01 y los golpes no han parado. Si disfrutaste esta historia, no olvides comentar, dar like y suscribirte para más.